Hoy sería el mensaje 38 y tiene por título Cristo y los vencedores. La lectura bíblica es Hebreos capítulo 10 versículos 12 y 13 y Apocalipsis 12 versículos 10 y 11. Nosotros estamos dentro de aquel encargo en que nosotros comenzamos a estudiar 2 de Corintios, los ministros del nuevo pacto, y nosotros percibimos que nosotros hoy estamos en los tiempos finales en el ministerio de Juan. Y el ministerio de Juan no murió con Juan. El ministerio de Juan permanecerá hasta la venida del Señor. Y en el ministerio de Juan, la revelación es para los más íntimos, y los más íntimos no son un grupo selecto, impenetrable, que nadie consigue entrar. Es solamente que usted quiera. Y hoy voy a tratar este asunto de los vencedores para tratar de que es para todos. Usted, si quiere, usted puede ser uno de estos vencedores. Comenzando por Juan capítulo 13, cuando Jesús indicó al traidor Judas Iscariote, y en el momento en que el traidor salió, Jesús entonces abrió su corazón mostrando realmente lo que Él vino a hacer. El objetivo final de la salvación plena de Dios es no solamente salvar al hombre de sus pecados, ejecutar el perdón de los pecados por medio de la sangre derramada en la cruz, sino también para justificar y también para reconciliarlo y santificarlo y finalmente glorificar a este hombre. De la misma forma en que nuestro Señor Jesús en Juan 14 dijo que iba a abrir este camino para el Padre, Él estaría indicando que todos nosotros, en este plan de la salvación de Dios, seríamos llevados hacia adentro de Dios, hacia adentro de la gloria de Dios. Y esto es algo maravilloso. Por lo tanto, si usted quiere hacer parte de este grupo de los 11 discípulos, a quien Jesús abrió su corazón al final de la cena de la Pascua, usted puede ser parte de esto. Y esto es lo que sobre esto de lo que voy a hablar en esa reunión. Y después fuimos llevados por Dios hacia el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos nos ayuda a practicar el paso a paso de cómo nosotros podemos alcanzar el final de la salvación completa de Dios, que es llevarnos a su gloria. El libro de Hebreos nos muestra este camino, nos revela que para eso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, Él resucitó y Dios le dijo: tú eres mi hijo y hoy yo te engendré. Eso está en Hebreos capítulo 5, versículo 5, que dice: así también Cristo asimismo no se glorificó para hacerse sumo sacerdote, sino le glorificó aquel que le dijo: tú eres mi hijo, hoy yo te engendré. Entonces, en el momento de su resurrección, Dios entonces lo recibió, lo admitió dentro de su gloria. Esto es, que Jesús hombre, Jesús como Dios, como el Hijo unigénito, Él ya estaba en la gloria del Padre. Pero Jesús como Hijo, como el Hijo del hombre, Él necesitaba ser admitido, recibido por Dios. Y allí, en su resurrección, Dios lo engendró como el Hijo de Dios, primogénito. Y no solamente eso, sino en ese mismo momento, el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, en el mismo momento en que Él fue Hijo de Dios, engendrado primogénito de Dios, el primer hombre en ser colocado dentro de la gloria de Dios, abriendo el camino para los demás hijos de Dios, Él también se convirtió en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec de los cielos, y luego allí Él subió a los cielos, y desde los cielos Él ministra en el verdadero santuario de Dios, el tabernáculo de Dios, y allí ministra para llevarnos, para perfeccionarnos y llevarnos a todos a la perfección
dentro del plan de la salvación completa de Dios. Muy bien. Entonces, es basado en esto. Quiero mostrarle ahora el capítulo 8 de Hebreos y quiero enfatizar aquí el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Quiere decir, Él fue nombrado sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y más que eso, Él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El trono indica gobierno, el trono indica autoridad, el trono indica realeza y la majestad es una majestad soberana. Quien está allí en su trono de la majestad en los cielos es nuestro Dios, nuestro Padre. Y Él llevó a nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección a su derecha, a la diestra del trono de la majestad. Y el capítulo 10 de Hebreos, versículos 12 y 13, Jesús nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, Él está sentado a la diestra de Dios, Él está esperando hoy hasta que sus discípulos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces Jesús hizo su parte. Hoy Él carga su iglesia bajo el comando, la dirección de Dios, por medio del Espíritu, que es el otro consolador, el Espíritu de realidad. Y hoy orienta, dirige, hace a la iglesia hacer esta parte hasta que Él tenga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces vamos ahora a Lucas capítulo 19, versículo 11. Lucas 19, versículo 11. Jesús entonces comienza otra parábola. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Quiere decir, los discípulos no sabían cuál sería el plan de Dios. Ellos creían que ya que Jesús vino para asumir la realeza del reino de los cielos, para convertirse en el rey del reino de los cielos, por el hecho de ya estar en el final de su ministerio aquí en la tierra, Él estaba yendo con Jesús para entrar en la ciudad de Jerusalén. Ellos pensaban que este sería el momento para que Jesús asumiera el reino de Dios. El reino de Dios inmediatamente se iba a manifestar con la entrada de Jesús en Jerusalén. El versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Quiere decir, Jesús no iba a ir y manifestar el reino de Dios cuando Él iba a entrar en ese momento en Jerusalén, sino que Él necesitaba ir a una tierra distante. Este cierto hombre noble habla acerca del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús necesitaba aún partir, y su partida sería por medio de su muerte. Y llamando, y Él iba a partir, y Él iba a esperar hasta que llegase el momento de tomar pose de su reino. Entonces, este es nuestro Señor Jesús. Hebreos 10, 12 y 13, como nosotros leímos, vamos a leer Primera de Pedro, 3, 22.
Al final del 21 dice así: sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La resurrección, la ida del Señor Jesús fue por medio de la muerte y la resurrección, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando Él murió, cuando Jesús resucitó, Dios entonces lo levantó, lo alzó, lo subió a las regiones celestiales. Por encima, eso está en Efesios, nosotros leímos ya varias veces, Efesios 1, vale la pena basarnos en la palabra de Dios, Efesios 1, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, esta es la ida de nuestro Señor. Por encima, Él ya está sobre todo principado y sobre toda potestad y poder y dominio y sobre todo nombre que se pueda referir no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Él ya tiene todas las condiciones y ya tiene su autoridad soberana y absoluta. Solamente que Él necesita ahora de la iglesia para ejecutar esto. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Jesús ya tiene todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad hoy de poner de hecho todas las cosas debajo de sus pies. Por eso es que Dios dio a Cristo, como cabeza a la iglesia, para la edificación de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien. Vamos a continuar en Lucas 19, vamos a volver a Lucas 19. Señor Jesús. Versículo 12 voy a leer de nuevo. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Jesús quiere volver y Él solamente va a volver cuando las cosas estuvieran debajo de sus pies. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Aquí hay una diferencia de la parábola de los talentos de Mateo 24. Aquí Él distribuyó igualmente 10 minas para los 10 siervos. Y solo para tener una idea, una mina se refiere a 100 dracmas griegas, que es igual a un denario romano. Son 100 dracmas o 100 denarios. Y un denario es el salario de un día de trabajo o de un soldado romano. Es un dracma o un denario. Son 10 minas que cada uno recibió. Cada uno recibió a lo que equivale a 1000 dracmas, que son 1000 días de trabajo. Es poco menos de 3 años de salario, y eso fue dado como capital para cada uno de estos siervos. Y por lo tanto, un poco diferente de lo que dice en Mateo 24, donde cada uno recibió un talento, 5 talentos, 2 talentos y un talento. Y cada talento ya es casi 35 kilos de plata, y un talento de plata equivale a 60 minas. Por lo tanto, cada uno es un talento, equivale a 6.000 denarios. Son 35, un talento, solo multiplicar 35 por 6.000. Entonces es mucho más de lo que esta cantidad que fue dada aquí. Hay otro objetivo. Muy bien. Versículo 14.
Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Los judíos, la nación judía, la nación de Israel en aquel tiempo no aceptaba a Jesús, rechazaba a Jesús, no querían a Jesús, no querían que Él reinase sobre ellos. Versículo 15. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Por lo tanto, hermanos, queremos ser estos siervos fieles que recibieron este capital del Señor que el Señor nos dio igualmente a cada uno, y nosotros queremos ser fieles en el reino. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que Él quiere que nosotros seamos fieles en lo poco que el Señor entregó a cada uno. Y aquí dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y el versículo 19 le dice, tú también sé sobre 5 ciudades. Hay uno que dice, tu mina produció 5. Tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Y otro, primero tu mina rendió 10. Versículo 16. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades, el otro sobre 5 ciudades. Y hay otro que dice, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, porque tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces el Señor le dice lo siguiente, quitadle la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Él ya tiene 10. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traédlos acá y decapitadlos delante de mí. Entonces el Señor, Él volverá como rey para juzgar las naciones. Vamos a ver esto en Apocalipsis 2, versículo 26 y 27. Apocalipsis 2. Al vencedor y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Por tanto, si fuéramos fieles en aquello poco que el Señor nos dio, el Señor nos va a constituir reyes para gobernar sobre las naciones. Por lo tanto, este es el principio de vencedores. Y voy a explicar un poco mejor. Por ejemplo, hay muchas personas que creyeron en el Señor Jesús. El número de cristianos, vamos a hablar de la cristiandad, el conjunto de los cristianos, es grande. Pero el número de aquellos con los que puede contar el Señor con ellos es pequeño. El Señor salvó a muchas personas. Son muchos que se declaran, y hay algunos que no se declaran cristianos, y ellos viven en la apariencia del reino de los cielos. Eso voy a explicar después mejor. Ellos viven en la apariencia del reino de los cielos, pero no tienen la realidad del ciudadano del reino de los cielos. Por lo tanto, son pocos los que realmente dedican a negociar lo que Dios dio para ellos, para que Dios pueda considerar a los vencedores y reinar sobre tantas ciudades. Por lo tanto, este mensaje tiene como objetivo convocarlo a usted a dejar, aprovechando este momento de pandemia, de aislamiento social, vamos a hacer una reflexión acerca de nuestra vida diaria. No solamente ser un cristiano superficial que durante la mayor parte de nuestra vida hemos vivido para nosotros mismos, preocupados con nuestro futuro, en ganar dinero, cuidar bien de nuestra familia,
y, y hay bienes, propiedades, patrimonios, y, y no están muy preocupados con el reino de Dios. Ellos pueden inclusive ir a los cultos los domingos, ellos pueden inclusive dar sus contribuciones, sus ofrendas en dinero, pero el corazón de ellos no está en el reino de Dios. Por lo tanto, la venida del Señor está cerca. Está en el momento de que usted pueda aprovechar este tiempo de aislamiento social haciendo un poco de reflexión. ¿De qué sirve al hombre que ganase todo el mundo y después perdiera su alma, perdiera la vida de su alma? Por lo tanto, vamos a ser prudentes y vamos también a ver dos parábolas que hemos sido muy familiarizados en Mateo 20. Mateo 20, versículo 1 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Un denario es igual a un dracma. Un denario romano, un dracma griega. El reino de los cielos aquí se refiere al reino de los cielos. Una rápida explicación. ¿Qué diferencia hay entre el reino de los cielos y el reino de Dios? En todos los 4 evangelios, solamente el evangelio de Mateo habla del reino de los cielos. Y el reino de Dios, hablando de una manera resumida, el reino de Dios es el ambiente donde Dios gobierna desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, incluyendo todo el tiempo de la fundación del mundo, el tiempo de los patriarcas, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hasta el reino milenial, el cielo nuevo, la tierra nueva, todo ese periodo de eternidad a eternidad, Dios gobierna. Dios es el rey del reino de Dios. Pero por causa de la rebelión de Satanás, y en algún momento en el pasado, trajo un desorden, una corrupción, una confusión en este universo, en este mundo, y aún corrompió al hombre, haciendo del hombre caer, y el pecado entró en el hombre, la muerte entró en el hombre, y trajo una gran confusión también aquí en la tierra entre los hombres. Entonces Dios quiere restaurar su autoridad aquí en la tierra, colocando el orden, la justicia y paz nuevamente aquí en la tierra. Por lo tanto, Dios entonces envió al Rey del reino de los cielos, que es su Hijo, que planeó que todas las cosas fuesen creadas por medio de Él y para Él. Él sería el heredero de todas las cosas. Por lo tanto, Dios así lo planeó. Él vino aquí a la tierra, nació como un hombre, venció como un hombre, murió en la cruz como un hombre, y durante todo ese tiempo comienza el periodo del reino de los cielos. El reino de los cielos apunta a luchar para volver a ver el reino de Dios. El reino de Dios ya existe. Reconozca usted o no, de eternidad a eternidad ya está el reino de Dios. Pero aquí en la tierra hay confusión. Pero por lo tanto, el Rey del reino de los cielos vino a establecer durante todo el tiempo de la gracia, durante toda la era de la iglesia en que nosotros estamos, y aún más la siguiente era, que es la era del reino milenial. Esas dos etapas, dos eras, comprenden en reactivar el reino de la tierra para Dios. Entonces, en este tiempo se le llama el reino de los cielos. Este reino de los cielos tiene su apariencia. Muchos creen en Jesús. Hay una multitud de creyentes que desde los siglos pasados hasta los siglos venideros, que no sabemos cuánto dure, todo este tiempo el Señor ha salvado muchas personas, pero
Todos ellos hacen parte, muchos de ellos hacen parte de la apariencia del reino de los cielos que está en Mateo 13, la apariencia del reino. No obstante, Dios quiere que su pueblo viva la realidad del reino de los cielos y este patrón está descrito en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Todo el pueblo de Dios debería de vivir en esta realidad. No obstante, muchos fueron llamados para ganar la salvación eterna, pero pocos son los que de hecho viven la realidad del reino de los cielos. Entonces estos pocos, Dios los llama como escogidos. Hay muchos llamados, pero pocos son los escogidos. Usted en cualquier momento, usted puede hacer una reflexión en su vida y ser parte de estos escogidos. La elección depende de Dios, depende de la predestinación de Dios, depende de la elección de Dios. Y también está conjugada con la presencia de Dios. Entonces Dios está fuera del tiempo, Él está en la eternidad. Él ya conoció todas las cosas, toda su vida, ya conoció su pasado y su futuro. Entonces Dios, basado en su presencia, Él escoge. Por lo tanto, mientras usted esté vivo, aún tiene la oportunidad de ser parte de este conjunto menor de los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Basta que usted hoy se consagre al Señor, se consagre para hacer su voluntad y deje todo como los 12 discípulos. No dejar literalmente, sino dejar según conforme al plan y buscar el reino de Dios. Entonces, el capítulo 20, Dios llama, el dueño de casa salió de madrugada para contratar obreros para su viña. Esta viña representa el reino de los cielos. El reino de los cielos apunta a producir el reino de Dios para devolver aquí en la tierra y Dios así pueda gobernar en la tierra nuevamente. Él ajustó, Él marcó, ha convenido con los obreros un salario. Dios entonces llamó primero a los trabajadores, los primeros apóstoles, los primeros discípulos, y comenzó a trabajar. Y los comenzó a llamar de 3 en 3 horas, desde las 9 de la mañana. Y luego a las 12 horas, al mediodía, llamó otro grupo. A las 3 horas de la tarde también llamó otro grupo y debería entonces de 3 en 3 debería terminar la jornada a las 6 de la tarde. Pero él sorprendentemente llamó a los trabajadores a la última hora, a las 5 de la tarde, solamente faltando 1 hora, llamó a trabajadores. Esos trabajadores de última hora van a cerrar esta era. Y creo que nosotros que estamos en este momento de última hora, porque a la 6ª hora el Señor vendrá y ajustará cuentas con cada uno de esos trabajadores. Nosotros somos los trabajadores que estamos luchando por el reino de Dios, por el reino de los cielos, y nosotros recibiremos nuestro galardón por lo que nosotros hemos hecho hoy. Por eso el versículo 16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Sea usted también parte de estos pocos los escogidos. Usted no se va a arrepentir. Aproveche este momento, este tiempo de restricción que dio una parada en su vida. Escoja seguir al Señor y hacer su voluntad. Mateo 22 nos da otra parábola. Capítulo 22, versículo 1, dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El reino de Dios, el reino de los que durante el tiempo de la era de la iglesia también era parte del reino milenial, 2000 años. Por un lado, Dios está volviendo a ver
el reino suyo aquí en la tierra, pero él está haciendo una cosa que él siempre quería hacer. ¿Qué era? El matrimonio de su hijo. Dios entonces planeó, él planeó crear al hombre y trabajar en este hombre, para que este hombre sea totalmente trabajado con su vida y naturaleza y sea igual a él, sea uno con él, ¿no es eso? Para que pudiese tener la misma naturaleza de Dios, para que pueda ser esta novia de su hijo, el complemento de su hijo. Entonces Dios tiene este deseo. Eso está en Efesios capítulo 5, vamos a dar una mirada, Efesios 5. Hermanos, no estoy consiguiendo avanzar mucho de acuerdo con mi bosquejo, pero yo no tengo mucha preocupación. Voy a parar donde tenga que parar y después proseguimos. No hay prisa. Lo importante es conseguir y definir bien estas cosas. Capítulo 5 de Efesios. Aprovechamos a hablar un poco para las mujeres, versículo 22, mujeres, sean sumisas a vuestros propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire aquí, qué empatía, qué compasión que Cristo demuestra con su iglesia para servir de ejemplo una relación de marido y mujer aquí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, porque Él quitó a las personas del pecado, los sacó del mundo, nos sacó de vivir en la carne y Él ahora nos está santificando. Aleluya. Estamos pasando por el proceso de santificación. Esto es, estamos siendo saturados de los elementos santos de Dios. No es solamente un procedimiento sin pecado, sino Dios nos está llenando de Dios mismo en nosotros, de sus elementos. Dios nos está llenando cada día por medio del lavado de agua, por medio de su palabra. Su palabra nos lava, nos quita los elementos que no son de Dios y Él está colocando todos los elementos santos de Dios. Y por eso que la importancia de la palabra es muy grande en nuestra vida. Versículo 27, para presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él está haciendo eso con nosotros, con su iglesia. Así también nosotros los maridos deben también amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Muy bien, este es el deseo de nuestro Señor para esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primera cosa, como dice en Mateo 19, volviendo a Mateo 19, versículo 27. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para ser parte de estos escogidos, a quien Dios está revelando, aquellos que Dios cuenta para cerrar esta era como los obreros de la última hora, para traer el reino de los cielos. Primer secreto para ser uno de estos vencedores, versículo 26. Jesús le respondió, de cierto os digo que en la regeneración, cuando
el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 discípulos, 12 apóstoles, Dios les dio un lugar especial porque ellos son los primeros que siguieron al Señor incondicionalmente. Cuando el Señor Jesús pasó por el barco de Pedro y Andrés, los llamó y les dijo, y ellos siguieron inmediatamente dejando su barco, sus redes, su negocio de pesca. Y cuando llegaron junto al barco de Santiago y Juan, Jacobo y Juan estaban con su padre Zebedeo, y él les llamó, también ellos le siguieron inmediatamente, dejaron sus barcos, sus redes, dejaron a su padre, y todo esto muestra la rapidez, la destreza para seguir al Señor. Y usted puede hacerlo hoy también. Y estos 12 tendrán un lugar muy especial en la economía de Dios. Y todo aquel que hubiera dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y muchos postreros serán postreros. Muy bien. Entonces, estaba hablando de la parábola de las bodas, y Dios, en el capítulo 22 de Mateo, Dios preparó una fiesta, y esta fiesta Dios nos mostró ahí en Isaías 55, que es la gran fiesta de la plena salvación de Dios. Y esta fiesta va a terminar con las bodas de su hijo, con el matrimonio de su hijo. Entonces, esta fiesta, Dios invitó a los primeros invitados, y los primeros invitados se excusaron, no fueron. Y en el versículo 4 volvió a decir, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. El Señor Jesús, como el cordero pascual, ya había sido muerto, inmolado para ser comido en aquella noche, como el pueblo de Israel, como comió la carne del cordero antes de salir de Egipto. Por lo tanto, Dios preparó todo, aún la muerte de su Hijo en la cruz, para nuestra redención, y también para que tengamos alimento, tengamos fuerza y energía para esta caminata hasta las bodas del Cordero. Entonces muchos no quisieron, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Y eso cuándo sucedió? En el año 70, en cuanto el emperador romano Tito destruyó Jerusalén. Luego el versículo 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Estos que están en las encrucijadas, en los caminos, somos nosotros. No teníamos nada que ver con los primeros convidados, y nosotros comenzamos a tener oportunidad para ser invitados a la boda del Cordero. El banquete de la salvación es para culminar, para terminar de su hijo, del matrimonio de su hijo. Entonces, de repente, el rey entonces entró en este banquete de la fiesta nupcial, y entrando, el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, esta vestidura nupcial es la vestidura de la justicia. La justicia
que los vencedores tendrán, porque ellos vivieron todo el tiempo ¿según qué? Siguiendo al Señor, siguiendo al Rey, y ellos entonces vencieron. Ellos tuvieron una vestidura de justicia. Esta vestidura de justicia se refiere en Salmo 45. Salmos 45, versículo 13. Dice lo siguiente: toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Esta primera vestidura es bordada de oro. Esta primera vestidura es para quitar a una joven del mundo e introducirla en el palacio. Quiere decir, Dios nos sacó a nosotros de donde nosotros estábamos en el mundo y nos llamó, nos salvó, y entonces nos dio la primera vestidura de justicia de Cristo. La justicia de Cristo se convirtió en nuestra vestidura para proporcionarnos y darnos la oportunidad de entrar en el palacio de Dios, que es su iglesia. Hoy nosotros que estamos en la iglesia de Dios, con una vestidura de justicia, ya que Cristo murió por nosotros y nos vistió con su justicia. Hoy estamos viviendo en el palacio. Solo que no piense que vivir en el palacio, usted ya debe de contentarse. Su vida en el palacio apunta a prepararlo usted para el matrimonio con el rey. Y para usted ser preparado como esta princesa, por esta niña que está siendo preparada para el día de matrimonio, de las bodas del hijo del rey, nosotros necesitamos una segunda vestidura. Eso está en el versículo 14. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ellas, compañeras suyas serán traídas a ti. Quiere decir, si nosotros queremos ser un día conducidos delante del rey, para las nupcias, para las bodas con el rey, nosotros necesitamos esta segunda vestidura. Esta vestidura es la vestidura nupcial, que aquel banquete, aquel hombre estaba sin la vestidura nupcial. Él no tenía la segunda vestidura, él solamente tenía la primera vestidura. La primera vestidura no te califica para entrar en las bodas del Cordero, que será durante el reino milenial, durante todo el milenio. Será la fiesta de las bodas del Hijo del Rey. Por lo tanto, si usted quiere ser parte de estos vencedores, usted necesita de esta ropa bordada, de este vestido bordado. Significa que usted sufre con Cristo. Por la voluntad de Dios Padre, por la realización de la voluntad de Dios, usted también pasa por tribulaciones, sufrimientos, situaciones difíciles por causa de Cristo, por amor al Evangelio, por amor al Señor. Y usted se niega a sí mismo, niega su vida del alma. Por lo tanto, pasa de bordado en bordado. Cada bordado tiene un pequeño dolor, pero nosotros estamos dispuestos a tener esa segunda vestidura para que nosotros podamos participar del banquete celestial en las bodas del Cordero. Vamos allá. Entonces, volviendo para Lucas 19. No, perdón, Mateo 22, ¿cierto? Me confundí un poco. Mateo 22. Aquel que no tenía la vestidura nupcial, entonces fue amarrado de pies y de manos y echádolo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Ellos no van a la perdición eterna, porque una vez que ya fueron llamados, aún con la vestidura nupcial aún no preparada, aún es un salvo, aún fue llamado para recibir la salvación eterna, solamente que no pertenece a uno de los escogidos. Un escogido prepara su vestidura para atender, para participar de las bodas del matrimonio del Hijo del Rey. Por eso, queridos hermanos, versículo 14 dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos.
Entonces quiero invitarlo a usted nuevamente para ser uno de estos pocos escogidos. Muy bien. Y yo les confieso que no llegué a hablar un texto que yo preparé, pero hoy voy a intentar terminar más temprano para dar tiempo a algunos que me pidieron más tiempo para que compartan los hermanos entre ustedes, y voy a dar este tiempo para ustedes, y si no fuere lo suficiente este tiempo, pueden utilizar en la tarde o en la noche, marquen una videoconferencia para rumiar mejor todo este mensaje. Yo no voy a conseguir terminar este mensaje, no hay problema, vamos despacio. Yo concluí el mensaje pasado diciendo de que Dios preparó a su Hijo como sacerdote, y para que este sacerdocio de Melquisedec está cuidando de su pueblo, está llevando a la madurez a su pueblo, está haciendo que su pueblo poco a poco pueda entender la economía de Dios, entender el plan de Dios, lo que Dios quiere, y preparar a su iglesia para ser una iglesia fuerte, saludable, por lo menos. Y esta iglesia pueda ser representada por la parte más fuerte, representada por los vencedores. Dios está trabajando y yo creo que usted puede ser parte de estos. Dios nos está preparando como el sacerdocio de Cristo. Dios nos está preparando para el sacerdocio de la iglesia, para recibir la glorificación, para seamos insertados en Dios. Pero además del sacerdocio, Cristo asumió la autoridad. A Él le fue dado la autoridad sobre toda otra autoridad. Entonces Él está sentado en el trono de la majestad en las alturas, y a Él le pertenecen todo el poder, todo dominio. Entonces Dios necesita ejecutar también esta parte de la realeza, y Él va a usar a la iglesia que ya maduró, que está madurando, para cooperar con Cristo, para ejecutar su juicio sobre todas las cosas, para que Él pueda colocar todas las cosas en orden debajo de los pies de Cristo, y así Cristo pueda reinar y finalmente puede entregar el reino a Dios Padre. Por lo tanto, ese es el objetivo de Dios. Existen dos aspectos en Hebreos: el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, y también la realeza de Cristo. En una única persona se resume esta salvación maravillosa entre la salvación y la realeza. Y Dios espera hoy mi cooperación, ya que Él no puede contar con toda la cristiandad como yo hablé, ni todos están dispuestos a vivir. Vamos allá, vamos a ver, Mateo 16. Si usted quiere ser parte de estos que siguen al Señor, que forman parte de estos vencedores, capítulo 16 de Mateo, versículo 24 y 25, dice aquí: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si usted quiere saber cuál es el camino, no es el camino de su valentía, no es el camino de deja conmigo que yo voy a derrotar a Satanás. No, nosotros no tenemos esa fuerza. El camino, hermanos, es el camino de la cruz, porque Cristo venció al diablo en la cruz, y nuestro camino es estar en la cruz, porque aún somos muchas veces vencidos por nuestro viejo hombre, por nuestra carne, por la vieja creación que aún hay en nosotros, pero gracias a Dios la cruz está haciendo este trabajo de remover estos elementos para que los elementos de Dios entren. ¿Cómo ser un vencedor? Primero, segundo secreto, el primero fue dejar todo y seguir al Señor. ¿Cómo seguir al Señor? Versículo 24 dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme,
Niéguese a sí mismo. Vamos a aprender a negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Esto es seguir al Señor. Negarse, negarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros no queremos cambiar. En el matrimonio, por ejemplo, yo soy así, nací así, voy a morir así. No, no es verdad. Nosotros podemos negar a nosotros mismos, podemos decirnos, podemos llevar a nuestra vida del alma hacia la cruz. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, esta palabra es psique en griego, la vida psicológica, la vida emotiva. Quien quiera salvar su vida psique, la perderá. Y todo el que pierda su vida psique, por causa de mí, la salvará, la hallará. Entonces, hermanos, hoy es para perder nuestra vida. Hay una discusión entre marido y mujer, una discusión en la familia, entre dos personas. Lo mejor es no ganar la discusión, es aprender a perder el alma, para que usted gane, salve su alma. Muy bien. ¿A dónde quiero llegar? Es lo siguiente. Cuando llega, la semana pasada yo terminé en Salmos 2. Vamos a ver en el Salmos capítulo 2. Porque Salmo 2 está asociado, está ligado a Hebreos. ¿Y cuál es la forma como está ligado? El versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso está descrito dos veces en el libro de Hebreos, en el principio y luego en el capítulo 5, versículo 5. Sí, creo que es así. Hebreos, en el capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Porque ¿cuál de los ángeles le dijo jamás, tú eres mi hijo, hoy yo te engendré hoy? Y en el capítulo 5, versículo 5, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Solo en Hebreos han sido citados dos veces este versículo acerca de la resurrección de Cristo como el Hijo primogénito de Dios, como el Hijo del hombre. Dios entonces, en su resurrección, Él también hizo otra cosa, no solo su sacerdocio, sino también para ejecutar su juicio sobre todas las cosas negativas. Entonces el capítulo 2 de Salmos comienza así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Quiere decir, Satanás, como el príncipe de este mundo, él tiene a su disposición todas las fuerzas espirituales del mal, que son las autoridades de los poderes de los cielos, que dominan sobre las fuerzas demoníacas aquí en la tierra, y él hoy ya gobierna este mundo. Él está presente en todas las sociedades humanas, sea en la política, en la economía, no estamos hablando de esto, en la economía, la cultura, aún inclusive en la educación, en las costumbres de los pueblos. Todo eso ya está infiltrado. ¿Y cuál es el objetivo final de esto? Es colocar a todos contra Dios, contra cualquier cosa que se asemeja a Dios. Entonces, él desde el comienzo, él quiere ser Dios. Él quiere hacer que los hombres se opongan a Dios. Se rompan ese lazo de ligación entre el hombre y Dios. Y ellos creen que los principios de Dios, las cosas de Dios son cuerdas, son lazos para el hombre.
y Satanás quiere tener la libertad de hacer lo que quiere. Dios va a ejecutar ese juicio. ¿Y cómo lo va a ejecutar ese juicio? Eso está en el versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Y ahí viene el asunto de la elección. Para ejecutar ese juicio, para que Dios nuevamente pueda traer su reino para sí mismo, Dios constituyó también en la resurrección de Jesucristo, lo constituyó como rey sobre el santo monte de Sión. Eso es algo que no conseguí explicar la semana pasada. Entonces Dios hoy Él está constituyendo a Jesús como su Hijo a través de la muerte y resurrección. Él lo glorificó, se hizo sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, pero Él también fue constituido de ahí, rey sobre Sión, rey sobre su santo monte de Sión. Eso quería explicar un poco mejor a ustedes. ¿Qué significa Sión? Sión en verdad es una parte de Jerusalén. Jerusalén engloba, voy a utilizar la analogía. Jerusalén engloba a todos los hijos de Dios. Jerusalén engloba el Nuevo Testamento a toda la cristiandad. En la Jerusalén celestial, espiritual, a toda la cristiandad, todos los hijos de Dios, regenerados por el Espíritu Santo. Muy bien, pero Dios quiere hacer a Cristo vencer esta batalla en Sión. ¿Y qué es Sión? Sión representa a los vencedores de la iglesia. Jerusalén representa a toda la iglesia. Y Sión representa la parte fuerte que lucha por el reino de Dios. Entonces, usted y yo, nosotros hacemos parte de la iglesia, hacemos parte de los llamados, pero Dios necesita de escogidos. Dios necesita de aquellos que estén de su lado en Sión para luchar contra las autoridades de las tinieblas. Y yo voy a mostrarles a ustedes cómo viene Sión. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Segundo de Samuel. Cuando el rey David, ustedes saben que el rey David representa la realeza de Cristo. Cuando el rey David, él reinó sobre Judá. Y él comenzó a reinar en Hebrón, sobre Judá. Pero llegó un momento que todas las demás tribus en Israel vinieron hasta él y le dieron para que él sea el rey sobre todo Israel. Entonces él dejó Hebrón para reinar sobre todo Israel. ¿Dónde? En Jerusalén. Pero Jerusalén en aquel tiempo era ocupado por los jebuseos. Era un pueblo fuerte. Y en ese lugar, Jerusalén, estaba muy difícil de conquistar porque eran montes altos y había una fortaleza de los jebuseos. Y esa fortaleza era la fortaleza de Sión. Y David, para reinar sobre todo Israel, él conquistó Jerusalén porque conquistó la fortaleza de Sión. Versículo 4, dice así, según de Samuel 5:4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá siempre 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. Entonces él tenía que reinar en Jerusalén. Versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá.
Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Entonces, la fortaleza de Sión que él tomó se convirtió en la ciudad de David. Versículo 9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Por lo tanto, hermanos, Jerusalén, como un todo, representa a la iglesia. Pero Dios no consigue contar con todos los miembros de la iglesia. Ni todos están atentos hacia la voluntad de Dios, ni todos conocen, ni todos se dispusieron para seguir al Señor. Entonces Dios está levantando un grupo de personas para formar las fortalezas de Sión. Usted está siendo convocado para eso, hermano, hermana, para ser la fortaleza de Sión. Salmo 110. Aún este asunto yo no voy a conseguir terminar, yo voy a dejarlo para la semana que viene, pero voy a terminar esto con el Salmo 110. Salmo 110. Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. ¿Esto cuándo lo va a hacer? Con la ayuda de la iglesia. El Señor enviará de Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Preste bien atención. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Es desde Sión que Dios hizo a Cristo comenzar a ejecutar y ejercer su dominio y su poder. Desde Sión. ¿Qué es Sión? Sión es formado, como dije, por los vencedores. El versículo 3 comienza la convocatoria de los vencedores. Atendamos la convocatoria de los vencedores. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. El Señor está convocando voluntariamente. Él no está obligando a nadie. Estos mensajes son para convocarlo a usted. Hermano, no estoy acá dando un mensaje solamente para pasar un poco de conocimiento bíblico. Es una convocatoria. Dios necesita de Sión. Dios necesita de escogidos que se decidan para luchar a su lado. Entonces Dios está convocando voluntariamente a todo su pueblo para ejercer su poder. Y ahí, la segunda parte, el versículo 3 dice, y a mí me gustó mucho de la traducción de la King James actualizada. Vamos a proyectar aquí. ¿Qué dice así? Tu pueblo se presentará generoso en el día de la convocación. Vamos a ser generosos en presentarnos delante de esta convocatoria. La parte final dice, tú tendrás en los montes santos más numerosos de que las gotas de la aurora de la mañana. Tú tendrás tus ejércitos de jóvenes santos. Aquí entran los jóvenes. Y yo quería convocar a todos los jóvenes. En vez de ser aquel joven desapercibido, desentendido, donde el mundo nos atrae tanto que quedamos distraídos con tantas cosas, vamos a percibir que este es el momento de ustedes, el momento de los jóvenes. Vamos a formar un ejército, el ejército de los jóvenes, en este momento de convocatoria. Aún hay tiempo.
El Señor vendrá pronto y el Señor necesita de ti. Vamos hoy, de un lado, vamos a dejar todo para seguir al Señor. Nosotros que vamos delante del Señor, en pos del Señor, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz para seguir al Señor. No luchamos para preservar nuestra vida del alma. Nosotros luchamos para perder nuestra alma, para seguir al Señor, para hacer la voluntad del Señor y allí el Señor prevalezca. Y nosotros vencemos por la palabra. Y por la palabra profética, es por la palabra que el Señor nos está dando. Ayer fue una palabra muy buena, muy fuerte para hacer de nosotros un vencedor y también dándonos una dirección para ser parte de este ejército convocado en este mensaje. Para que usted sea uno de estos convocados, principalmente los jóvenes. Necesitamos de los jóvenes, de su energía, ustedes tienen fuerza para luchar contra el enemigo y las fuerzas del enemigo. Vamos a juntarnos como ejército. Esto es lo que voy a pasar para ustedes. Dando más tiempo, vamos a dejar el resto para la semana que viene. Que el Señor bendiga a todos ustedes. Oh Señor Jesús, yo quiero pedir en oración, Señor, bendiga, Señor, a todos los que nos están oyendo, a todos los que nos están mirando. Haga de cada uno de ellos, Señor, uno que haga parte de este ejército como Sión. De la fortaleza del Monte Santo de Sión saldrá tu poder para dominar, para gobernar, Señor, todas las cosas y restablecer tu reino, el reino de Dios, a través del reino de los cielos siendo establecido. Por eso, Señor, guarda a todos los hermanos que están oyéndonos, que nos están observando. Haga de cada uno, Señor, uno de estos convocados de una forma generosa, entregándonos delante del Señor para vivir por la realeza, para la restauración del reino de Dios aquí en la tierra. Oh Señor Jesús, nosotros queremos abandonarnos a nosotros mismos, queremos abandonar nuestra vida del alma, queremos amarte a ti y hacer tu voluntad, y que tu voluntad sea hecha en nuestra vida durante esta pandemia, este aislamiento. Úsanos para hacer una reflexión y ser, Señor, hacer una entrega total por medio de esta convocatoria, Señor Jesús. Guarda de cada familia, guarda nuestro relacionamiento. Queremos ser perfeccionados en las relaciones conyugales con los hermanos. Oh Señor Jesús, usa este momento para convertirnos en personas útiles a ti, no ser más personas como niños llevados de un lado para otro, como viento de doctrina. Nosotros queremos seguir los pasos de tu palabra. Llévanos hacia el frente. Bendice a cada uno de los hermanos que están oyendo. Jesús es el Señor. Amén.